El mensaje para hoy está titulado Mentiras que hemos creído. Mentiras que te hemos acreditado. Y vamos a leer un versículo de la Biblia solamente. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Yo quisiera que en esta tarde podamos ver acerca de mentiras que hemos creído hasta ahora. O mejor dicho, tal vez de creencias erradas, equivocadas acerca de Dios, acerca de otras personas, pero también en relación a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué mentiras hemos creído nosotros en relación a Dios? Y les quiero dar, por ejemplo, algunas ideas que muchos tal vez piensan. Por ejemplo, que Dios le hace milagros a otros, pero a mí no. Que Dios bendice a ellos, pero a mí no me bendice. Y tal vez esa puede ser una mentira que tú crees. Otra es que no puedo confiar en Dios, de que Dios no va a proveer para mis necesidades, por eso yo tengo que hacerlo. Yo tengo que esforzarlo porque nadie lo va a hacer por mí. Incluso hay gente que cree ese supuesto versículo que no existe, que no está en la Biblia, que dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y esa es tal vez la base de lo que muchos creen, que dicen de que yo tengo que hacerlo. Si yo no lo hago, Dios no lo va a hacer. Dios no está pendiente de mí en todo momento. Y en relación a otras personas, ¿qué mentiras nosotros hemos creído? Por ejemplo, para aquellos que están casados, para los casados, ¿qué mentira crees tú acerca de tu esposa, acerca de tu esposo? Y generalmente la más común es: mi esposo no me ama. Y es la mentira más equivocada, más errada, y es de donde los demonios se agarran para destruir tu matrimonio. Otra mentira en relación a los casados, por ejemplo, es: mi esposa nunca me va a tratar como yo merezco ser tratado. Otra mentira es, por ejemplo, mi esposo prefiere estar con otros que estar conmigo. Y entonces todas esas son mentiras que nosotros hemos creído, quizás basados en las experiencias de nuestras vidas, o tal vez basados en aquellas ideas que el enemigo ha puesto en nuestras mentes. Pero un tercer caso que les hablaba es de que qué mentiras hemos creído nosotros en relación a ti mismo. Por ejemplo, cosas como: nadie me quiere, ninguém me quiere. O tal vez: yo no merezco ser amado. No hay nada valioso en mí que me haga digno de ser amado. Estoy solo, estoy sozinho. Estoy lleno de defectos. Y es una forma de no valorarme.
Mira, yo soy bien torpe, yo soy bien lerdo. Y es la forma en que muchos piensan acerca de sí mismo. Yo sempre meto la pata. Em português, sempre estrago tudo. Duvido que possa fazer feliz a minha esposa, que pueda ser feliz a mi esposo. Entonces, todas esas son mentiras que nosotros hemos creído acerca de nosotros mismos. Y lo que pasa es que esas mentiras, que generalmente no las reconocemos o no somos conscientes, mejor dicho, que son mentiras, porque sabes, Satanás es especialista en mezclar, en mixturar la verdad con la mentira. Entonces, muchas de esas creencias equivocadas, erradas, parecen verdades. Y nosotros las aceptamos como verdades. Y vivimos todas nuestras vidas viviendo con esas mentiras. Fíjate lo que dijo el Señor en el libro de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, el versículo 29. Dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Seja vos feito segundo a vossa fe. Conforme a vuestra fe, dice, sea hecho. O sea, si tú crees algo, eso se va a cumplir. Lo dijo allí el Señor Jesús, conforme a vuestra fe, sea hecho. Por eso, qué importante es poder identificar esas mentiras, poder renunciar a esas mentiras y poder reemplazarlas ¿con qué? Con la verdad de la palabra de Dios. Con la verdad de la palabra de Dios. Y mira, el enemigo sabe bien este versículo de Mateo 9:29. Conforme a vuestra fe sea hecho. Por eso que el enemigo, el diablo, va a usar siempre esas experiencias en nuestras vidas. Por ejemplo, las heridas del pasado en nosotros. O esas creencias heredadas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y aún en muchas ocasiones hasta del conocimiento teológico, mal interpretado. Y todo esto lo usa el enemigo para colocar fortalezas en nuestras mentes. Yo quiero que podamos estudiarlas hoy. Primero, por ejemplo, de esas experiencias vividas en el pasado. Tal vez tú has escuchado o tal vez tú mismo lo has repetido, lo has dicho lo siguiente: la vida me enseñó. La vida me enseñó, por ejemplo, que si yo quiero que las cosas se hagan bien, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Y ojo con esa mentira, porque tú no eres el único que puede hacer las cosas bien. Hay otras personas que también lo pueden hacer. O también esa mentira que muchas veces las mujeres dicen: a mí la vida me enseñó que todos los hombres son iguales. Y aún van más allá, que todos los hombres son unos perros, son unos cães. Esa es una mentira. Es una mentira que el enemigo ha colocado. Pero yo he escuchado a muchas mujeres hablar, decir esta frase y decir: la vida me enseñó eso. No, Señor, no te lo enseñó la vida, te lo enseñó el enemigo, te lo enseñó el diablo. Pero lo triste de todo esto es que, como dice este versículo, conforme a tu fe será hecho. Conforme a tu fe será hecho. Así que si tú sigues aceptando esa frase, a mí la vida me enseñó, es lo que va a acontecer en tu vida. Porque es bíblico, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Otras mentiras que su raíz pueden estar en las heridas de nuestro pasado. Las heridas que nosotros recibimos
Y generalmente la mayoría de esas creencias equivocadas, cejadas que nosotros tenemos, comenzaron en nuestra infancia. Cuando éramos niños, cuando éramos crianzas. Por ejemplo, un niño cuyo papá nunca estuvo presente en sus momentos especiales. El día de su cumpleaños, de su aniversario, papá no estuvo presente. El día que tenía un gran partido de fútbol, papá no pudo asistir. El día de su graduación, la formatura de la escuela, papá no fue. ¿Y qué va a acontecer? Este niño va a ir creciendo y va a ir creyendo: yo no soy importante, porque papá nunca tuvo tiempo para mí. Heridas del pasado. O por ejemplo, un niño, una crianza que interviene en medio de la pelea, de la briga de sus padres, para que sus padres no se hagan daño. Pero ahí en medio de la briga, tal vez el papá le dice ahí a la crianza: tú no te metas, porque antes de que tú nacieses, nosotros no teníamos esta clase de problemas. Una frase que tal vez fue dicha en medio de la ira, en medio de la circunstancia, que muchas veces hablamos, decimos cosas sin pensar, pero que esas palabras quedaron marcadas en el corazón de ese niño. Y a partir de allí, de ese momento, ese niño piensa: yo no debería haber nacido. Yo no debería haber nacido. Yo soy un error, un ejo de la vida. Por mi causa es que mis padres siempre brigan, siempre pelean. A mí no me aceptan como yo soy. Y esta crianza, este niño queda atrofiado debido a las heridas de su pasado, a las heridas de su infancia, que el enemigo ha usado para colocar mentiras en su mente. Mentiras en su mente. También tenemos creencias equivocadas, mentiras que hemos creído, que han sido heredadas de nuestros padres. Creencias con respecto en relación a la vida. Por ejemplo, ¿qué han creído en relación a la vida en tu casa? ¿Qué es lo que han creído? ¿Por qué aceptas eso simplemente? Porque simplemente en casa lo han creído siempre así. Yo te pregunto, ¿tú lo has valorado? ¿Lo has puesto en tela de juicio? ¿O simplemente lo aceptaste como un fato, como un hecho? Y por ejemplo, se los digo a aquellos que son adultos. Generalmente, tal vez en tu casa siempre se creyó que cuando una persona está enferma, está con gripe, hay que cerrar las llanelas, las ventanas, porque si entra el aire de afuera, te va a perjudicar, le va a perjudicar la salud de tu niño. Y lo hemos creído de generación en generación, cuando es la mentira más grande. Porque cuando hay una persona enferma, se necesita ventilar el cuarto, se necesita que aire fresco pueda entrar para que los microbios puedan salir. Y yo creo que lo hemos aprendido en esta pandemia del virus, que los cuartos necesitan ser ventilados. Pero hasta aquí tal vez tú has creído esa mentira. Mentiras heredadas por nuestros padres, mentiras heredadas por nuestros antepasados. También raíces en relación a la religión. ¿Por qué les digo esto? Porque, miren, hay muchas personas que se van a ir al infierno porque simplemente han puesto su confianza en la religión de sus papás, sin saber qué es lo que ellos creen. Y la gente dice: es que yo nací así. Mi abuelo nació en esta religión, mi papá nació en esta religión y yo continúo con esa religión.
Pero yo te pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Tú vas a aceptar esa creencia simplemente porque es la creencia de tu casa? Podemos ir a otros planos, por ejemplo, como la política. Naciste en una casa donde tenían una tendencia política y simplemente continúas creyendo en esa tendencia política porque en tu casa siempre se creyó en ese partido político, por ejemplo. O vamos a algo más fanáticos de cierto time, de cierto equipo de fútbol, porque es el equipo de mi papá, porque desde que nací mi papá me colocó la camiseta de su equipo favorito de fútbol y yo crecí creyendo, amando ese time de fútbol porque era el equipo de papá. Pero alguna vez te pusiste a pensar y a valorar tu propia creencia, a quién realmente, ¿sabes qué significa eso? Que no tenemos una identidad propia. Necesitamos tener una identidad propia. Y quizás la formación de nuestras casas ha puesto en nosotros mentiras que hemos creído sin darnos cuenta. Costumbres que hemos aceptado sin ponerlas a analizar. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que hay cosas que son pecado porque así lo creen en su casa. Hay gente, por ejemplo, que cree que ver televisión es pecado, que ir al cine es pecado, porque así lo creen en su casa. Pero te has puesto a analizarlo, ¿por qué creen de esa manera? ¿Quién dijo eso? Muchas veces esas creencias se convierten en verdades absolutas. Sus interpretaciones, sus conceptos, lo que a ellos les parece. Si una persona se viste de cierta forma, de cierta manera, pues ellos creen de que la persona está en pecado. Pero simplemente es una creencia equivocada. Una tercera forma donde tenemos raíces de las mentiras que hemos creído es porque el enemigo usa la formación teológica. Y tal vez lo de la herencia de nuestras casas y lo que hemos visto hasta ahora puede ser más conversable. Pero cuando vamos, por ejemplo, a una formación teológica, donde hay personas, hay cristianos que han sido levantados por grandes maestros de la palabra de Dios. Y hoy en día que tenemos la internet, donde podemos escuchar a tanta gente, famosos y no famosos, hablando acerca de la palabra de Dios, generalmente son los que tienen megas iglesias. Y generalmente aquellos que tienen megas iglesias muchas veces van a usar ciertas verdades o ciertas mentiras disfrazadas de verdades para poder mantener a esas megas iglesias. Y el enemigo, si el enemigo usó al mismo apóstol Pedro para poder negar a Jesús, nos va a usar a nosotros mismos. Va a usar a los predicadores al decir algo que tal vez no estaba correcto. Va a usar a esos grandes hombres, a esos grandes personajes para poder decir algo que tal vez va a traer confusión y mentira a nuestras mentes. Pero nosotros siempre lo que tenemos que hacer, y como siempre les he dicho, es que tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen los grandes hombres, no lo que dicen los grandes libros.
tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy estamos celebrando el día de Pentecostés, cuando después que ascendió el Señor Jesús a los cielos, vino el Espíritu Santo. Y para mí realmente no es solamente el día 50 donde recordamos que vino el Espíritu Santo. Yo creo que es algo que tenemos que hacer los 365 días del año, que necesitamos tener presente al Espíritu Santo de Dios. Pero por ejemplo, en relación a esto, en relación a esta doctrina bíblica del bautismo del Espíritu Santo, que está tan claro en la palabra de Dios, que está tan claro allí en el libro de Hechos, en el libro de Atos, que dice que cuando vino el Espíritu Santo, todos fueron bautizados y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. El problema es que aquellas personas que crecieron en una iglesia donde se oponían, donde había resistencia a la obra del Espíritu Santo, eso se quedó tan clavado, tan metido allí en sus mentes. Esa teología de antilenguas. No se puede hablar en lenguas. A esa gente le cuesta recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo digo, mira, es más fácil ministrarle a una persona recién convertida y que pueda recibir abiertamente el bautismo del Espíritu Santo, que a una persona que lleva 20 o 30 años en los caminos del Señor, sí, pero simplemente metido en una teología de mentiras, donde no se acepta la obra del Espíritu Santo, donde se dice de que eso fue para el tiempo solamente de los apóstoles, del libro de Hechos, el libro de Atos, pero que ya no tiene vigencia el día de hoy. Y hay personas que prefieren morir en una vida sin experimentar la presencia viva del Espíritu de Dios, sin experimentar la bendición de Dios a través de cura, de sanidad, de prosperidad. ¿Por qué? Porque simplemente están atados por las mentiras que creyeron, por esas mentiras que el diablo colocó allí en su mente. Yo podría decir que también sucede esto con la salvación, porque hay gente que cree que la salvación la tiene que ganar con sus obras, con su esfuerzo humano. Pero la Biblia nos dice de que la salvación no es por obras, no es por lo que tú y yo podamos hacer. La salvación es simplemente por gracia. Es un regalo, es un presente de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y lo mismo puede suceder en relación a la sanidad, a la cura, a la prosperidad. Y yo por eso quiero preguntarte en esta tarde, en relación a la sanidad, a la cura, en relación a la prosperidad, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Tú crees que es algo que tú mereces? ¿O es algo que tú recibes por gracia? Porque si tú crees que la cura, que la sanidad es algo que tú mereces, nunca la vas a recibir. Nunca la vas a recibir. Porque la sanidad es simplemente por la gracia de Dios. Si tú crees que la prosperidad es algo que tú mereces porque eres un buen cristiano, porque haces las cosas bien, pues nunca vas a ser próspero. Porque la prosperidad, la bendición de Dios es de gracia, es un presente de parte de Dios. Y no lo vas a recibir hasta que no mudes, hasta que no cambies tu manera de pensar. Y te des cuenta que tanto la sanidad, tanto la prosperidad, como la salvación, como el bautismo en el Espíritu Santo, como el don de lenguas, es un presente, es un regalo de parte de Dios. Por gracia, no lo merecemos.
simplemente Dios nos lo da cuando nosotros creemos. Otra raíz, si se puede decir, de estas mentiras que hemos creído es porque las basamos en las experiencias personales con Dios. Experiencias fallidas en nuestra relación con Dios. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido relaciones, experiencias con Dios. Pero muchos, basados en esas experiencias, han tomado o han formado sus conceptos en relación a lo que es Dios. Les pongo algún ejemplo. Por ejemplo, Dios no curó a mi hija. Dios no sanó a mi filia. Y por eso yo no creo más en milagros. Yo no creo que Dios cure, yo no creo que Dios sane. Eso fue para el Nuevo Testamento. Ya no es más para el tiempo actual, para el tiempo presente. Solamente por algunas malas experiencias. Y hay una cantidad de cristianos que yo les podría decir que por causa de esas malas experiencias o simplemente porque Dios no quiso curar a su filho, a su hija, basado, no sé, en alguna razón, porque Dios tiene sus razones, no significa que Dios tiene que curar a todo el mundo. Pero basados en esas situaciones, en esas experiencias, esas personas sacaron toda una doctrina, un argumento teológico, y sin darse cuenta, esas mentiras, el diablo las colocó en sus mentes y las están creyendo. ¿Y qué dice Mateo 9:29? Y todo se hará conforme a lo que creemos, conforme a nuestra fe. Mira, yo podría decir, quizás Dios no respondió a esa oración que tú hiciste ese día. Y como no te respondió, tal vez ya no oras, tal vez ya no clamas a Dios, simplemente porque Dios no quiso. Yo te podría decir, porque no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios para tu vida. Pero tú no puedes levantarte a través de, basados en esas creencias o en esas experiencias, sino que tú tienes que levantarte basado en lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra del Señor. Muchos otros tienen basadas sus creencias en lo que siente. Y tú vas a escuchar a mucha gente que dice que ya llega a una iglesia, yo no siento aquí a Dios. No es de que Dios no esté presente, el problema eres tú mismo. El problema eres tú mismo. Hay gente que dice, yo no me siento salvo, por eso no soy salvo. No es por lo que sientes, es por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aquel que cree en Jesús es salvo. Entonces no es un sentimiento, pero hay mucha gente que coloca sus creencias basados en lo que siente. Y el enemigo ha usado esto para colocar mentiras en nuestras vidas. Mentiras que hemos creído. Ahora, la Biblia nos muestra que la importancia de lo que nosotros creemos, porque mira todas nuestras decisiones, todas nuestras actitudes, todos nuestros compromisos, todas nuestras expectativas de vida, nuestros comportamientos, todo en la vida está relacionado con lo que nosotros creemos acerca de Dios, con lo que nosotros creemos acerca de las otras personas y con lo que nosotros creemos acerca de nosotros mismos. O sea, estas creencias van a determinar
lo que somos. Estas creencias van a determinar lo que nosotros hacemos, van a determinar nuestros pensamientos, van a determinar nuestro comportamiento, van a determinar nuestros compromisos, nuestras expectativas de vida. Todo eso va a estar determinado por esas creencias. Por eso es tan importante saber en qué está basado lo que tú crees. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 23. Proverbios 23, versículo 7, la primera parte nada más. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Entonces, nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos lo que creemos, dice aquí este versículo. Vamos al Nuevo Testamento, el libro de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, versículo 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde sale? Dice, del interior del corazón de los hombres. De lo que hemos creído, simplemente de lo que nosotros hemos creído. Lucas, el siguiente libro, Evangelio de Lucas, capítulo 6. Verso 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. De la abundancia del corazón, habla la boca, dice este versículo. Entonces, lo que tú crees en tu corazón, eso va a salir de tu boca. Eso va a salir de tus labios. Por eso, la manera en la que algunas personas hablan nos muestra lo sucio que está su corazón. Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo escucho hablar a ese tipo de personas, especialmente cuando juzgan a otros, yo me pregunto, ¿cómo puede juzgar a una persona pensando algo así? Y la Biblia dice, es porque su corazón está sucio. Del corazón del hombre, como hemos visto ahí en Marcos 7, salen allí todas esas cosas. Esa persona tiene tantas creencias equivocadas, tantas creencias erradas, tiene tal vez tantas malas experiencias en su vida que cree que todo es así o que todos son así. Y yo te digo, no, Señor, no es así. Tú tienes que analizar tus creencias, porque hay muchas de tus creencias que no provienen de Dios, que no provienen de la palabra de Dios. Y esas creencias cejadas, equivocadas, tenemos que sacarlas, tenemos que tirar las nuestras vidas. Lamentablemente hay muchos cristianos que han construido toda una teología basados en sus malas experiencias, pero no en la palabra escrita de Dios. Y es de allí donde el enemigo toma ventaja. Si tú quieres ser transformado, si tú quieres llegar a la estatura, como dice la Biblia, de la plenitud de Cristo, entonces tú tienes que alinear tus pensamientos con los pensamientos de Dios, con la verdad de la palabra de Dios y no con los hechos, los fatos de tu experiencia. Tú tienes que llevar esos hechos, esos fatos, esas experiencias, como dice la Biblia, cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Mira,
esos pensamientos, esas creencias, esas mentiras son muy sutiles. Muchas de esas mentiras que nosotros hemos creído, ni siquiera te has dado cuenta que las estás creyendo. Fíjate lo que la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. 2 de Corintios 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que se levanta en contra, dice que tenemos que llevarlo a la obediencia de Cristo. Y para mostrarles la diferencia entre los hechos, los fatos y la verdad de Dios, quiero darles algunas ilustraciones. Por ejemplo, los hechos, los fatos dicen que yo estoy enfermo. ¿Ok? Pero ¿qué dice la verdad de Dios? La verdad de Dios dice de que Jesús llevó mis enfermedades allí en la cruz del Calvario. ¿Ok? Te pregunto, ¿tú qué estás creyendo? ¿Tú qué estás creyendo? Ahora, esto es duro porque yo sé de que cuando uno está enfermo, es más fácil creer la enfermedad que la verdad de Dios, que lo que la palabra de Dios dice. Es más fácil creer el reporte del médico que el reporte de la palabra de Dios. Por eso yo te pregunto, ¿cuál reporte vas a creer tú? ¿El reporte que te dio el médico o el reporte de la Biblia? Porque eso es fe. Eso es Hebreos 11:1. Tenemos que caminar, tenemos que agir, tenemos que actuar por la fe. Otro ejemplo. Los hechos, sus fatos dicen que yo no tengo trabajo. Y tú vienes y me dices, pastor, mira, no tengo trabajo. ¿Qué dice la verdad de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice de que Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Ok? Ahora, esta es una elección. Y yo te puedo asegurar que para muchos es más fuerte la creencia de que yo no tengo trabajo, de que estoy en una situación financiera tan dura, tan difícil, que no salgo de esta. Hay mucha gente que va a comenzar a decir, mi vida es una desgracia, porque no tengo un empleo, no me da para poder pagar el alquiler, el gualuquel, no me da para poder comprar la comida y todo lo demás. Sí, eso es cierto. Esos son los hechos, esos son los fatos. Pero tú no puedes creer solamente los hechos, los fatos. No te estoy diciendo que los ignores, pero lo que te estoy diciendo que tú tienes que creer la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que aquellos que creen, Dios suplirá todas sus necesidades. Dios obra, trabaja de maneras increíbles. Dios puede tocar el corazón de una persona y decirle, mira, anda al supermercado y compra y llévale esto a tal persona. Y esa persona ni siquiera sabe de que tú no tienes trabajo. Esa persona ni siquiera sabe que tú estás pasando por esa situación. Dios age, Dios actúa, Dios obra. Por eso que tenemos que creer. No un fato, el hecho. Tenemos que creer en la verdad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está por encima de la verdad. Una vez más recuerda Mateo 9. Conforme a tu fe te será hecho. Si tú le crees a Dios, Dios obrará y Dios suplirá. Todo se hará conforme a lo que crees. Otro ejemplo. Los hechos, sus fatos dicen que yo soy un fracaso, soy un fracasado, que no tengo un futuro. Y tal vez esa sea
sea la realidad para algunas personas. Personas que no se esforzaron en la vida, que no estudiaron, que no... Pero hay una verdad que está por encima de esa verdad. Y es la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿sabes qué me dice? Que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para un propósito de parte de Dios. Así que si tú estás pensando y estás creyendo, yo soy un fracasado, yo no sirvo para nada, tú estás creyendo, sí, un hecho, un fato. Tal vez no tuviste la oportunidad, yo no sé qué pasó. Pero tú tienes que creer la verdad de la palabra de Dios, que dice de que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para algo especial, y esa es la verdad para todos los que son hijos de Dios, para todos los que son filhos de Dios. Y eso es lo que tú tienes que creer. Yo soy un escogido de Dios. Yo soy un escogido desde antes de la fundación del mundo para un propósito especial. Para un propósito especial. Hay una misión especial para cada uno que ha creído en Jesús como su Salvador personal. No solamente eso, Jeremías, por ejemplo, me dice de que los planos de Dios son buenos, son especiales para mi vida. Entonces yo te pregunto una vez más, ¿qué estás creyendo? ¿Los hechos, los fatos o la verdad de la palabra de Dios? Los hechos, los fatos, las circunstancias pueden decirte de que estoy yo pasando ahora por una cantidad de pruebas. Pero ¿qué me dice la verdad de la palabra de Dios? La Biblia me dice de que Dios me va a dar a mí la victoria. Que me va a dar la victoria. Y que en esa prueba que yo estoy pasando, yo voy a ser procesado. En ese proceso yo voy a estar madurando, voy a estar creciendo. Entonces, ¿qué eliges hoy? ¿Elige los hechos, los fatos? ¿O escoges la verdad de la palabra de Dios? Y yo sé de que es más fácil creer los hechos. Es más fácil creer la realidad del momento. Pero tenemos que creer lo que nos dice la verdad de la palabra de Dios. Entonces, en medio de esta situación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dentro de estas mentiras que yo he creído y que tal vez se han metido, se han arraigado tanto en mi mente y en mi corazón, ¿qué es lo que debo hacer? Pues lo primero que debes hacer es identificar esa creencia equivocada. Identificar esa creencia equivocada. Pero para eso yo te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar de creer esa mentira que has creído? Porque es aquí donde todos luchamos. Es aquí donde Dios, ¿sabes qué? Va a usar gente, va a usar personas que no nos gustan a nosotros para identificar las mentiras que hemos creído. Y generalmente esa persona es nuestra esposa, es nuestro esposo. Y no nos gusta porque, por ejemplo, en el caso de la esposa, ella sí ve esas creencias equivocadas. Pero ella no ve su propia creencia equivocada. Y allí comienzan las brigas, y allí comienzan los problemas. Pero el punto es ese. El punto es de que es más fácil ver los errores, las creencias equivocadas de la otra persona que las propias. Por eso yo te estoy preguntando, no estoy hablando de tu marido, de tu mujer, estoy hablando de ti. ¿Estás dispuesto a dejar de creer esas mentiras que has creído? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te hable a través de esa persona que tal vez no te gusta y que tal vez está tan perto, tan cerca de ti? Identificar la mentira.
Lo segundo que tenemos que hacer es renunciar a esa mentira que he creído. Renunciar a esa mentira que he creído. Lo tercero, pues escribir la mentira que yo he creído. Y tal vez tú me vas a decir, pero pastor, ¿para qué voy a escribirla? Pues cuando tú la escribes, tú te vas a dar cuenta que tienes una creencia equivocada. Pero no solamente eso, te vas a dar cuenta que dentro de eso hay temor. Que dentro de eso hay una mentira que dentro de esa mentira hay un temor. Y nosotros hemos creído esa mentira. Y allí dentro hay resentimiento. Dentro de eso hay incredulidad. Y al final de cuentas, una creencia equivocada es simplemente incredulidad. Y algunos dicen que el peor pecado de un cristiano es la incredulidad. Porque si tú no crees, te vas al infierno. Lo cuarto que necesitamos hacer es escribir lo que debemos creer basado en lo que dice la Biblia. Y es importante poder escribirlo, porque eso va a arraigar, se va a profundizar esa creencia que ahora nosotros vamos a colocar dentro de nosotros mismos. Escríbelo en todo lugar, como dice el libro de Deuteronomio, cuando se les entrega allí el libro de la ley. Dice que lo colocarás en tus paredes, en tus puertas, en todo lugar. Pues yo te digo, escribe esa creencia ahora, la verdad de la palabra de Dios, y colócala en todo lugar. Allí donde tú trabajas, allí en tu cuarto, en la refrigeradora, en tu celular, lo primero que salga. Escribe la creencia, lo que debes creer basado en la palabra de Dios. Hay algunas mentiras que nosotros hemos creído, que están basadas, por ejemplo, en el área del rechazo, da rejeição. ¿Qué mentiras has creído en relación al rechazo? En relación a rejeição. Precisamente ese sentido de pertenencia. No, es que yo no pertenezco. Yo no tengo un sentido de pertenencia con nadie, con ninguém. Gente que dice, yo siempre soy el que me quedo afuera. Se reúnen, llaman ahí a orar y a mí no me llaman. Ojo, eso puede ser una realidad porque siempre lo has creído. Es lo que dice Mateo. Conforme a tu fe te será hecho. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que trabajar en eso. Tienes que trabajar en esa área. Otros que dicen en relación a esto del rechazo, yo siempre voy a estar solo, sozinho. Voy a ficar soltero, porque la persona especial que Dios dicen que preparó para mí no aparece. Y como no aparece, voy a quedarme solo. O si ya apareció, no es la gran cosa. No es lo que yo estaba esperando. Y sabes, esa es una creencia equivocada. Es una mentira que hemos creído. Los que están casados. Hay muchos que están casados y no se dan cuenta que él o ella, su marido o su esposa, es la persona especial que Dios preparó. Lo que pasa es que tal vez no es como tú lo querías o tú la querías, pero es como Dios sabía que tú lo necesitabas, que tú la necesitabas. Y vas a tener que comenzar a creer que él o ella es la persona especial que Dios preparó para ti. No es ni más, no es ni menos. Es la persona exacta, es la persona ideal, es la persona que tú necesitas, porque Dios la preparó específicamente para ti. Otra idea en relación al rechazo, a rejeição, es la mejor manera de evitar que me hagan daño es apartarme de todos. Yo por mi canto, por mi lado, y así
nadie me va a dañar. Otros dicen, a mí la experiencia me mostró que la gente me va a hacer daño. Y basados en esas creencias equivocadas, la gente toma ciertas decisiones. Lo mejor que puedo hacer es apartarme de todos. Creencias equivocadas, mentiras que hemos creído. Entonces, todas estas mentiras nosotros tenemos que comenzar a reemplazarlas con la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios me dice que yo no estoy solo, no soy sozinho. La palabra de Dios me dice que Dios está siempre conmigo. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Además de eso, Dios te ha dado una familia. Dios te ha dado unos papás, Dios te ha dado unos hijos, unos hijos, una esposa, un esposo. Y además de eso te digo, Dios te ha dado una iglesia, una familia que no es perfecta, pero que es la familia de Dios. No estás solo, você no está sozinho. Y hay mucha gente lamentablemente que no logran relacionarse, no por culpa de la iglesia o por culpa de otros, sino simplemente por esas mentiras que hemos creído por tanto tiempo. Pero esa es una decisión que tú tomas. O la sigues creyendo o tomas la decisión de parar con eso y comenzar a creer la verdad de la palabra de Dios. Sentimientos de culpa. ¿Qué mentiras crees en relación a este punto? Y con esto voy terminando. Porque hay gente que dice, yo no merezco recibir nada de parte de Dios. Dios bendice a los otros. Dios tiene sus favoritos. Ahí está el pastor, ahí están los diáconos, ahí está el equipo de Lobor. Dios los bendice a ellos. Yo cuántas veces he escuchado decir, Dios lo escucha a él, pero a mí no. Y esa es una cantidad de mentiras que el diablo ha colocado en nosotros. Mentiras alrededor del yo no merezco. Yo no merezco, por eso Dios no me escucha, por eso Dios no me bendice, por eso Dios no está conmigo. Mentiras que el enemigo ha colocado en cada uno de nosotros. Gente que dice, no, es que yo soy el del problema. Si algo sale mal, yo siempre soy el culpable. Siempre la culpa va a caer sobre mí. Así que es mejor si me pongo una máscara. O sea, voy a aparentar lo que no soy. De tal manera que la gente no se va a dar cuenta lo malo que yo soy y así no me van a rechazar, no van a me rejeitar. Y quizás yo digo que todas estas mentiras que hemos creído están basadas en la culpabilidad que nosotros mismos tenemos. Pero tenemos que empezar a reemplazar esas mentiras que el diablo ha colocado por las verdades de la palabra de Dios. ¿Y qué verdades? Verdades como yo soy hijo de Dios. Eu sou filho de Dios. Yo cuento con el favor de Dios. El poder decir yo soy perdonado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El poder declarar yo soy un tesoro especial. El poder decir yo fui elegido, fui apartado desde antes de la fundación del mundo. Yo soy santo, yo soy único. Yo soy la niña, menina de los ojos de Dios. De eso se trata la oración. Hay gente que dice que no sabe orar, pero mira, esto es oración, es poder confesar. No de que yo no sirvo, yo no valgo, no. Poder confesar estas nuevas creencias de la palabra de Dios. Tú sirves, tú vales, tú tienes valor, tú eres importante, tú eres hijo de Dios, tú eres perdonado. La bendición, la gracia, el poder,
La unción de Dios está sobre tu vida simplemente por gracia, simplemente porque es un presente de parte de Dios, simplemente porque Dios te ama. No busques con tus fuerzas ser perfecto. Esa es obra de Dios. Dios te va a ir moldeando poco a poco hasta que lleguemos a la plenitud de la imagen de Dios. Así que yo sé de que esas creencias equivocadas no se van a ir así de fácil. Tenemos que trabajarlas. Pero eso va a ser el resultado de una oración permanente. De una oración permanente. Cree lo que dice la palabra de Dios y no esas mentiras que el diablo ha colocado en muchos de nosotros y que las hemos creído por tanto tiempo. Es tiempo ya de dejar eso a un lado y poder creer la verdad de la palabra de Dios. Cierra tus ojos, fecha tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Reconocemos, Dios, que hemos creído mentiras que el diablo ha colocado, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que tal vez hasta aquí, Señor, esas mentiras han direccionado nuestras vidas. Pero hoy reconocemos, Dios, que tal vez nuestras vidas están hechas una desgracia por lo que hemos creído hasta aquí. Por eso te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, por haber creído, por haber aceptado esas mentiras, que el enemigo se aprovechó de circunstancias, de malas experiencias, de cosas que acontecieron tal vez en nuestra infancia, de creencias, Señor, en nuestras casas, de generación tras generación. Tal vez, Señor, aún mentiras bíblicas que el diablo se aprovechó, Señor, en tergiversar la verdad de la Biblia y hacernos creer que era así. Por eso te pedimos, Señor, que en esta tarde podamos tomar decisiones, que podamos valorar la oración, que ahora, Señor, que vamos a poder volvernos a reunir en la iglesia, que me dé las fuerzas para poder venir al culto de oración cada semana, porque es a través de la oración que voy a vencer esas mentiras, esas creencias equivocadas. Porque la oración, Señor, no es para ti, es para nosotros. La oración, Señor, no te va a mudar, no te va a cambiar a ti, Señor. Nuestra oración va a cambiar, va a mudar la mentira que yo he creído por tanto tiempo. Ayúdanos a orar, Señor. Ayúdanos a confesar tu palabra, a creer la verdad de la Biblia, a creer lo que tú dices, Señor, de mí, y no lo que el diablo, el mundo, la experiencia habla acerca de mí. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, a poder caer postrados delante de ti, a derramar nuestras vidas, Señor,
a poderte decir verdaderamente: Señor, he creído una mentira, perdóname, pero ayúdame a cambiar, a mudar, Señor, esa mentira por la verdad de la palabra de Dios. Hoy renuncio a esa mentira y decido creer y decido confesar permanentemente lo que la Biblia dice respecto a mí, respecto a tu amor hacia mí. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que puedas escuchar esas dulces palabras que Dios dice acerca de ti, porque tú eres valioso para el Señor. Que Dios te bendiga. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube,
Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.igrayashinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.